Gracias, gracias, infinitamente gracias, Señor, porque infinita es tu gracia y tu misericordia, Señor, en la cruz, al derramar tu vida, Señor, e infinita es la eficacia de tu sangre, Señor, para limpiar al pecador, para rescatar, para redimir a cualquier pecador. Gracias, Señor. Gracias porque venciste en la cruz, Señor, y venciste con poder, Señor. No hay nada, no hay absolutamente nada que pueda impedir la eficacia y el poder de tu sangre, Señor. Oh, no hay pecado, Señor. No hay ninguna fuerza, Señor, ni en lo natural, ni en lo espiritual, que pueda impedir la eficacia y el poder de tu sangre. Por favor, Señor, por favor, abre nuestros ojos para correr a tu cruz. Abre nuestros ojos para correr, Señor, y ampararnos en el sacrificio y en la sangre que tú has derramado por nosotros. Y gracias, Señor. Te amamos, porque tú nos amaste primero y diste tu vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Buenos días. Por favor, tomen asiento. Este es un día fresco, ¿no? Está rico. Y yo siento más frío porque ahora ya soy guayaco. Bueno, ya hasta siento que cuando danzamos, ¿cómo llaman? La altura me afectó un poco. Increíble, ¿no? Bueno, estoy contento de estar aquí con ustedes. Siempre es un gozo. Y como he dicho en otras ocasiones, espero nadie se ofenda, pero es como regresar a casa, ¿sí? Volver acá es como regresar a casa. Me siento en casa y siempre me da mucho gusto verles. Y como he dicho, a las personas, a las amistades, y siempre ver gente nueva, rostros nuevos. Y gracias al Señor, gracias al Señor. Hoy quiero ser muy práctico, nada profundo. Yo no soy profundo a la hora de compartir, así que si alguien viene a buscar una revelación o algo profundo, bueno, no es el día, ¿de acuerdo? Cuando llegue otra persona, ahí sí. Hoy quiero ser muy práctico. Y por obvias razones estamos empezando con un grupo nuevo o con dos grupos nuevos, y pues allá hay que empezar con cosas prácticas, ¿verdad? Sí, enseñando las cosas elementales y básicas. Yo sé que ustedes esperan algo más profundo, pero lamento decepcionarlos hoy. Sí, quiero compartirles algo acerca de cómo crecer en el camino de la fe, ¿de acuerdo? Cómo crecer en el camino de la fe. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. ¿Están ahí? Ok, vamos a leer algunos versículos. A partir del versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo,
porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos a la prudencia de los justos, para preparar el camino al Señor, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les habló por señas. Permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. ¿De qué les dije que les iba a compartir hoy? A ver. ¿Cómo crecer en el camino de la fe? Esto de hablar del camino de la fe para ustedes puede parecer algo muy sencillo. Honestamente, ¿para cuántos es muy sencillo hablar del camino de la fe? ¿Sí? Son muy prudentes ustedes, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, hablar del camino de la fe es hablar de un camino donde Dios está presente. Amén. O sea, no es hablar de religiones. Hay millares de religiones en el mundo, millares de denominaciones en el mundo, y la gente se confunde, tiende a confundirse. Es más, muchos usan el término fe sin entender qué es la fe. Hablan de la fe, y para los cristianos como nosotros, el término fe es tan común que lo usamos casi en todo, hasta en cosas que no tienen nada que ver con la fe. Pero hablar del camino de la fe es hablar del camino donde Dios está presente. Y decir que Dios está presente son palabras mayores. Por favor, son palabras mayores. Porque una persona no puede tener fe a menos que oiga una palabra de Dios, vivificada por el Espíritu de Dios y directamente aplicada al corazón. Una palabra que traspasa el corazón es lo único que puede producir fe. Amén. Y solo podemos oír una palabra de Dios cuando estamos en la presencia de Dios. ¿O no es así? Así es. Así que no son palabras livianas. Y hablar del camino de la fe es hablar de algo muy grande. Muy grande. Demasiado grande.
Y muchas veces hablamos del camino de la fe. Tengo 20 años caminando ya en el camino de la fe. Tengo tantos años ya caminando en este camino. Y tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿en realidad he estado caminando en el camino de la fe o he estado viviendo como un religioso? Porque hay que establecer una diferencia, ¿verdad que sí? Hay que establecer una diferencia porque nosotros nos podemos engañar fácilmente. Muy fácilmente nos podemos engañar. Y a ninguno de nosotros nos gustaría al final de nuestras vidas terminar engañados, porque sería muy trágico, demasiado trágico. Para hablar del camino de la fe tendríamos que hablar de hombres como Abraham, quien es el padre de la fe. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo emprendió el camino de la fe Abraham? Cuando Dios le habló a él. Okay. Abraham recibió fe cuando era un pagano, ¿entienden? Un pagano, como cualquiera de nosotros antes de venir al Señor. Era un pagano, escuchó la voz de Dios, es decir, que Dios se presentó a Abraham. Y cuando Dios estaba presente delante de Abraham, le habló. Y cuando le habló, en ese momento Abraham creyó, porque la palabra de Dios le produjo la fe suficiente para él abandonar todo lo que era su vida y emprender un camino completamente nuevo y desconocido para él. Desde ahí entendemos algo, que el camino de la fe es un camino completamente nuevo, muy diferente a las costumbres que ya teníamos antes. ¿De acuerdo? El camino de la fe empieza con algo completamente nuevo. Abraham emprendió un viaje donde iba a tener una vida completamente diferente y completamente nueva, donde él no podía depender de nada de lo que había aprendido. Eso ya no le servía. Sus experiencias anteriores no le servían. Él tenía que depender de encuentros con Dios, de oír de Dios, de ser guiado por Dios y de tener experiencias espirituales que trajeran a su corazón convicción. ¿De acuerdo? ¿Y la religión qué es? La religión solo es el intento del hombre por agradar a Dios o por alcanzar a Dios o por llegar a Dios. Eso es la religión. Y la religión no produce nada de fe. Lo único que produce fe son las visitaciones de Dios y la palabra hablada al corazón. Amén. Así que no debemos estar orgullosos ni de nuestra religión, ni de nuestra organización, ni de nada. Lo único que tenemos que asegurarnos es que Dios esté visitando nuestras vidas y que la palabra de Dios esté llegando a nuestras vidas. Amén. Porque eso es lo único que nos va a hacer crecer en el camino de la fe. Lamento decepcionarles, pero los años que hemos vivido solo son experiencia. De aquí en adelante solo importa una cosa: caminar seguros de que Dios está presente en nuestras vidas y de que su palabra está hablando a nuestros corazones. Amén. Abraham emprendió el camino de la fe y terminó siendo un amigo de Dios y el padre de la única familia que Dios va a salvar de todas las familias de la tierra. Lo siento, si alguien está orgulloso de su familia, no es su familia la que Dios va a salvar. ¿Sí? Es la familia de la fe, la familia de Abraham. Y es mejor que nos aseguremos de pertenecer a esa familia si al final queremos estar en el reino de Dios. Amén. Y el camino de la fe está lleno de algo que es la gloria de Dios, sí, pero también está lleno de frustraciones, de limitaciones, de sufrimientos, hasta de fracasos. Y todo eso con tal de que nosotros vayamos conociendo al Dios verdadero, al único que puede dar victorias en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tendrá un solo mérito al final si es que llegamos al cielo. Todos estaremos diciendo gracias, gracias, porque tú lo hiciste, yo no lo hice, yo no era capaz, ni siquiera te estaba buscando cuando me apareciste y cuando llegaste a mi corazón. Gracias, porque en este camino, si algo me sostuvo, fue tu mano,
fue tu diestra. Aquella misma diestra con la que sacaste a Israel de Egipto y con la que juraste que lo llevarías a la tierra prometida. Es la única diestra que puede sostener a una persona en el camino de la fe. En la religión nos pueden sostener apariencias, nos pueden sostener experiencias, nos pueden sostener un montón de cosas, pero en el camino de la fe solo la diestra poderosa de Dios puede sostenernos. Amén. Y por eso digo, son palabras mayores. Son palabras mayores. Este hombre llamado Zacarías y su mujer son especiales. Hay muchas cosas aquí y por eso les dije, es sencillo. Hoy les voy a invitar a hacer una reflexión, a que reflexionemos juntos. No traigo nada nuevo. Y si algo nuevo surge aquí, les aseguro que no viene de mí, sino del Espíritu de Dios, que le puede traer luz sobre algo de nuestras vidas. Amén. Y si viene del Espíritu de Dios, más vale que lo recibamos y que lo pongamos por práctica, porque de eso depende nuestra vida. Amén. Así que si algo nuevo llega a nuestro corazón, no lo dejes escapar. No lo dejes escapar. Hubo en los días de Herodes, ¿se acuerdan? Bueno, en los días, esto fue aproximadamente unos 15 meses antes de Cristo. Siempre se dice un año antes de Cristo o tantos años de Cristo. Bueno, pongámosle año y medio antes de Cristo. No, casi año y medio antes de Cristo sucedió esto. Zacarías era un sacerdote y era de la clase de Abías, y su mujer era Elizabeth, de la clase de Aarón. Esta pareja era increíble. Para mí esta pareja es increíble. Se casó bien, ¿sabían? Para los jóvenes, aquí hay un ejemplo tremendo. Los dos venían de la clase sacerdotal. Eran de linaje sacerdotal. Estos supieron casarse, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuán importante es en la vida saber casarse. Estos se casaron bien, ¿sí? Bueno, alguien puede decir, bueno, al ser de la clase sacerdotal, también tenían una clase alta. Sí, pero no estoy hablando de esa clase, porque delante de Dios solo hay dos clases. ¿Saben cuál es? Los que aman a Dios y los que no aman a Dios. De tal manera que hay los que son amados por Dios y los que son aborrecidos por Dios. Solo hay dos clases sociales delante de Dios. Sí, los que obedecen a Dios y los que no le obedecen a Dios. No importa si tú crees que eres de la clase alta, media o baja. Bueno, allí en el reino de Dios solo hay dos clases. O delante de Dios solo hay dos clases, ¿de acuerdo? Y al final de todo, Dios dejará una sola clase sobre toda la tierra: los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Ok? Así que hay que asegurarse a qué clase perteneces tú. ¿A qué clase perteneces tú? ¿Perteneces a la clase de los mansos? Porque esa es la única que heredará la tierra, ¿de acuerdo? Y a esa clase también se le llama la familia de Abraham. A esa clase se le llama los seguidores de Cristo, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La clase mansa es la única clase que sobrevivirá y pasará al reino, ¿de acuerdo? Ok. La clase humilde. Bueno, se casaron bien. Y por eso, ¿qué nos dice? Ambos eran justos delante de Dios, versículo 6, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué les parece esto? Esa pareja no era como nosotros, era muy diferente a nosotros. Ellos eran justos y eran irreprensibles. A ver, ¿cuántos de aquí tienen algo por lo cual se les pueda reprochar? Si alguien tiene algo por lo cual se le pueda reprochar, entonces no es como esta pareja. ¿Sí? Si alguien ya se equivocó alguna vez, o si alguien ya quebrantó un solo mandamiento de Dios, entonces es diferente a esta pareja, ¿de acuerdo? Entonces esta pareja no era como nosotros. En eso no era como nosotros, porque ellos guardaban todos los mandamientos y todas las ordenanzas de Dios. No habían quebrantado ni una sola. Y si alguien aquí ya quebrantó una, entonces
en ese aspecto no se parece a esta pareja. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eran irreprensibles. No había nada que reprocharles. Hay algo más en ellos. Pero no tenían hijos. Y aquí viene algo en lo cual tenemos todos que reflexionar. A la gente santa, buena, también le pasan cosas que impiden que sean felices. ¿Creen que eran felices ellos? Ya eran viejitos. A ver, ¿cuántos entienden ya lo que significa el término avanzado en años? Cuando uno es joven no entiende nada de eso. A ver, Joel, ¿tú entiendes qué significa avanzado en años? No, él no entiende qué es eso. ¿Sí? Él todavía no entra a la cancha. Algunos ya están jugando el primer tiempo, otros ya están jugando el segundo tiempo. Veo algunos que no sé en qué tiempo están. El tiempo extra. y tal vez otros mejor no mencionar, pero ya están en la definición por penalties. Por penalties se dice, bueno, en términos de fútbol yo soy ignorante, no entiendo mucho, pero bueno, pero ellos ya eran, tal vez ya estaban en la definición por penalties, ¿ya? Donde cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Pero ellos seguían yendo al templo. Ellos seguían ofreciendo y oficiando su sacrificio su oficio como sacerdotes. Eso es impresionante de estos hombres también, de este hombre y de esta mujer. Es impresionante. Para ellos esto no era negociable. Su vida, su relación con Dios, su búsqueda con Dios no era negociable. Esto era algo que era su vida. Amén. Aunque no tenían hijos, aunque tal vez no eran felices. Así que si alguien tiene como excusa que no es feliz, que tiene problemas y que por eso deja de buscar al Señor, bueno, no es excusa, ¿de acuerdo? No es excusa. Nada de eso es excusa. Incluso eso debería de llevarnos a buscar más a Dios. Pero esto es claro. Si alguien te dice, mira cuántos años siendo cristiano, creyéndole a Dios, siendo fiel, y mira lo que pasa contigo, tienes problemas. Vives endeudado. Tienes problemas aquí, tienes problemas allá. Bueno, la gente puede decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Está en el mismo lugar de siempre. Hace poco un judío que no es cristiano, y por favor, no estoy diciendo léanlo o no léanlo, pero yo en lo personal no lo leería, escribió un libro que dice ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Ese libro no tiene nada que ver con cristianismo, ¿de acuerdo? Pero déjenme decirle, a la gente buena le pasan cosas malas porque son humanos. Y venimos todos de Adán, ¿de acuerdo? Y todos estamos en este cuerpo lleno de limitaciones y estamos en este mundo donde hasta ahora el príncipe de las tinieblas tiene el control y el gobierno. Entonces a la gente buena le pasan cosas malas porque son humanos. Y a la gente mala también le pasan cosas buenas. ¿Por qué? Porque también son humanos y se relacionan en este mundo. Así que eso no determina si una persona es santa o no lo es, ¿de acuerdo? Lo que determina si ellos son santos o no es guardar delante de Dios sus mandamientos, sus ordenanzas y vivir como justos. Eso era lo que hacía que estos señores fueran irreprensibles. Ahora, así que si alguien está con dificultades, con problemas, le pasan problemas, hermano, te pasan porque eres humano, ¿de acuerdo? Y aún sigues en un cuerpo lleno de limitaciones. Bendito el día en que este cuerpo corruptible Dios lo vista de incorrupción. Amén. Ahí sí. Y tiene Dios ese día reservado. Pero mientras estemos en este cuerpo, las cosas, las enfermedades, esas situaciones seguirán ocurriéndonos. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. El mismo Pablo, que con su sudor sanaba enfermos, vivía enfermo. Así que, tremendo. La gloria de Dios en los últimos años nos lo han presentado con cosas extraordinarias, pero no siempre Dios
se ha presentado y su gloria ha sido con cosas externas extraordinarias. Muchas veces las cosas más extraordinarias no ocurren en lo externo, sino en lo interno del corazón. Amén. Y eso es lo más importante en la vida. Bueno, algo es claro aquí, que mientras ellos o Zacarías oficiaba el sacerdocio, la gloria de Dios apareció a Zacarías. Y esta es una de las cosas importantes en la caminata, en el camino de la fe, y es que debemos de buscar a Dios buscando su gloria. Sí, su gloria. No la gloria nuestra, no la gloria de nuestra iglesia, no la gloria de nadie, sino la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado, que su reino sea glorificado y que su reino predomine. Amén. Zacarías: Señor, yo no tengo gloria, yo tengo deshonra. Porque para él y su mujer no tener hijo en aquellos tiempos era un objeto de maldición y de burla. Delante de los ojos de todos, ellos estaban malditos, ¿entienden? En aquellos tiempos. Pero eso a ellos no les impedía buscar al Señor y buscar su gloria. Qué importante es. Y buscando su gloria la encontró. Amén. Buscando su gloria la encontró. Ahora, hay cosas muy prácticas que nosotros debemos hacer. Sí, eso sí, debemos hacerlo en el camino de la fe, para ir creciendo y para poder encontrar la gloria de Dios. Son cosas prácticas. Como les dije, nada profundo. Lo primero es que para ver la gloria de Dios debemos de confiar en Dios. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Hasta el cansancio. ¿Cuántas veces hemos dicho, confía en Dios? ¿Cuántas veces hemos oído, confía en Dios? Y ahora la pregunta es, ¿en realidad confiamos nosotros en Dios? Como vamos a reflexionar, entonces hoy está permitido hacer reflexiones, ¿de acuerdo? ¿En realidad confiamos en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? Es decirlo, Señor, yo confío en ti, pero al retirarme de aquí, sigo confiando y haciendo las mismas cosas de siempre. ¿Es eso confiar en Dios? No, eso es confiar en mí. Y simplemente decirle, Señor, yo confío en ti. Tú sabes que yo confío en ti, pero cuando estoy aquí, he puesto las cosas, mis cargas, mis situaciones en Dios, pero aquí sigo con la misma preocupación y haciendo las mismas cosas. Eso no es confiar en Dios. Eso es simplemente una vida religiosa. Eso es, ¿sí? Es un intento de hacer algo, pero no hacerlo. La vida cristiana es práctica, es hacerlo, ¿de acuerdo? Es hacerlo. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y Abraham salió y dejó su tierra y su parentela. Eso es la vida práctica. Esa es la vida de la fe y ese es el camino de la fe. Ahora, la espera en Dios no debe estar sostenida por lo que nosotros somos capaces de pedir, de hacer o lograr. Debe de estar sostenida únicamente por la confianza en Dios. Porque nosotros podemos hacer cosas sin estar confiando en Dios. ¿Cuántos honestamente han hecho algo sin confiar en Dios? Diciendo que sí están confiando en Dios, pero después de un tiempo se dan cuenta que no han estado confiando en Dios. Yo he visto a la luz de las Escrituras y leyendo la vida de muchos hombres santos y en experiencias de que si alguien confía en Dios, nunca será avergonzado, ni nunca será decepcionado. Dios no es alguien, o sea, escucha, si tu Dios es el mismo Dios de Israel, no es alguien que hoy te dice algo y luego da la vuelta y se le olvida.
Si Él ha hablado a nuestras vidas, y eso es importante, si estamos en el camino de la fe, tenemos que asegurarnos de que Dios esté hablando a nuestras vidas, ¿entienden? Porque si no está hablando Dios a nuestras vidas, entonces ¿en quién estamos confiando? ¿Nos estamos inventando un Dios en quien confiar? ¿O conocemos a un Dios en quien confiar? ¿Entienden la diferencia? En la religión nosotros nos inventamos a nuestro Dios, nos inventamos nuestro modelo de vida cristiana, pero en la vida o en el camino de la fe no nos inventamos nada. Simplemente oímos de Dios y le seguimos. Amén. Ese es el camino de la fe, es el que nos lleva a oír de Dios y seguirle a Dios. No es inventarnos. Ahora, Dios, si habla a nuestras vidas y nos dice algo, si alguien está pasando por una situación extrema y Dios habla a tu vida y te dice: yo voy a responder, yo te voy a librar, yo te voy a sacar de esa situación, cree que Dios lo va a hacer, porque Él no es mentiroso. ¿De acuerdo? El problema está en que nosotros no nos tomamos el tiempo para consultar a Dios y para oír de Dios. Y nos hemos inventado una vida cristiana que no está sustentada por la Biblia. David nos enseña que era un hombre de fe. Cuando él tenía una situación por delante, iba delante de Dios y estaba ahí hasta que Dios le respondía. Y si Dios no le respondía, él no salía a la batalla. ¿O no eras así? Ese es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe. No podemos decir: voy a hacer esto confiando en Dios. No, eso es el deseo de tu corazón y tu confianza en la carne. Lo importante es preocuparnos primeramente por oír de Dios, porque eso es lo que produce fe, que la fe es la confianza en Dios. Entonces, si algo debe de preocuparnos es oír de Dios, para tener y decir: confío en Dios, Él ha hablado a mi vida, Él me ha dicho esto y Él lo va a hacer. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Ahora, déjenme decirles que podemos confiar en el trato de Dios con los hombres. Sí, cómo Dios ha tratado, cómo Dios se manifiesta. Dios nos da mucha evidencia de cómo es que Él obra en el corazón humano. Claro que sí. Pero ahora les quiero hacer una pregunta, sin quitarle ninguna importancia, así que nadie vaya a decir que yo estoy predicando una herejía acá. Pero ¿cuántos han leído esta Biblia muchas veces y han tomado esta palabra y han salido por ahí dispuestos a que eso se haga realidad en su vida y no ha sucedido? Y después, ¿qué termina pasando? Hay decepción, desilusión. Pero no podemos inventarnos eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Es pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que Él va a hablar a nuestras vidas. Y cuando Él nos muestra qué es lo que va a hablar a nuestras vidas, y puede estar en este libro, claro que sí, o puede ser algo que Dios tome y ponga en nuestro corazón y salimos confiando en eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede. Lo que necesitamos es que Dios tome palabras, las vivifique, el Espíritu de Dios las vivifique, y entonces podemos decir: Dios sí está hablando a mi vida. Déjenme decirles que esta mañana Dios habló a nuestras vidas. Y si ustedes están pendientes de todo este culto, se darán cuenta que este mensaje en realidad ya fue predicado. En resumen, pero ya fue predicado. Y así es Dios. Así es Dios. Ahora, debemos confiar en Dios. ¿Saben qué? Aunque Él no nos responda lo que nosotros esperábamos que Él nos responda. Porque hay tantas personas que le están pidiendo a Dios y llevan años pidiéndole a Dios, o meses pidiéndole a Dios por esto. Y para los jóvenes: Señor, dame a la fulanita. Si tú me la das, yo voy a correr con todo mi corazón en pos de ti. O a la hermana: dame al fulanito. Vea, estoy con los ojos cerrados, no estoy viendo a nadie. O dame al fulanito. Si tú me lo das, Señor, yo te prometo que voy a correr en pos de ti con todo mi corazón. Y resulta que después de orar, ayunar y tantas cosas: Señor, pero no me la das. Sencillo. ¿De dónde viene el deseo de que la fulanita
llegue a tu vida o el fulanito llegue a tu vida? ¿Viene de tu corazón o viene de Dios? Ahora, en el camino de la fe no podemos inventarnos cosas y traérselas a Dios aquí. Aquí las tengo. Y Señor, bendíceme. Ese no es el camino de Dios. ¿Verdad que no? ¿Les parece muy difícil esto? Es oír de Dios. Escuchen, es oír de Dios. Y eso es lo más difícil. Y por eso muchas veces no tomamos el camino de la fe y sí tomamos el camino de la religión. Porque lo difícil está en oír de Dios. Eso es lo difícil, hermanos. La religión es fácil. Por eso hay tantas religiones. Por eso se inventan religiones a diario. Por eso hay tantas denominaciones a diario que se inventan los hombres. Sí, pero eso no nos lleva a las bendiciones en Dios. Y mejor que no. Y mejor que no. Porque si es el camino de nuestro corazón, es mejor que no. Porque solo en el camino de Dios hay bendición. ¿De acuerdo? La confianza en Dios nunca debe de estar sustentada en las dádivas, sino en el dador. No en las dádivas, sino en el dador. A ver, ¿cuántos han recibido regalos aquí? Levanten la mano. El día de su cumpleaños o cualquier día. ¿Han recibido regalos? ¿Y cuántos le han dado alguna vez un regalo que ni siquiera van a usar o no han usado? ¿Les ha pasado eso? No levanten la mano. No, pero a todos nos pasa que muchas veces nos dan regalos. Imagínense que a mí me regalen una camisa del Barcelona. Nunca la voy a usar. Hablo del Barcelona de Guayaquil. Que me regalen una del Independiente del Valle, por favor. Esa sí me la pongo ahorita mismo, allá saliendo. Perdón a los barcelonistas. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama el Monumental últimamente? ¿Sí saben? El quirófano. Porque todos los que entran salen con puntos. Bueno, eso es para que se despierten. No es nada contra los barcelonistas. Yo vivo en Guayaquil y tal vez, no creo, eso no ha de suceder, pero espero que no suceda, ¿sí? Pero nada contra los barcelonistas. O sea, esto es como no poner los ojos en las dádivas, sino en el dador, ¿de acuerdo? Yo no tengo nada contra los barcelonistas, ¿de acuerdo? Nada que ver. Sí, pero ¿qué es lo que quiero decirles? No podemos juzgar al dador por lo que nos regala. Lo importante es que él está siendo generoso. Es su amor y su aprecio expresado en cualquier regalo. El valor del regalo no determina si nos ama o no. Si alguien juzga al dador del regalo por lo que le regala, pues qué mal. ¿Qué tal si es una persona muy pobre como aquella viuda que dio todo lo que tenía? Y son 5 centavos los que dio. Entonces, ¿no ama mucho? El Señor dijo que ella dio más que todos, de tal manera que ella amó más que todos. Porque el valor o la dádiva no es lo que lo que juzga o lo que nos debe de importar, ¿de acuerdo? Sino el amor del dador. Y podemos confiar en Dios porque Él es un dador maravilloso. Y es maravilloso y por eso no nos da cuando nosotros queremos. Casi siempre nosotros queremos que Dios sea como en la vida moderna, pero parece que Dios se quedó como en aquellos tiempos, cuando enviábamos una carta tal vez a otro país y llegaba en un mes. Y la respuesta la recibíamos 2 meses después. ¿Se acuerdan ustedes? Aquellos que usaron la carta antes de los correos electrónicos, ¿sí? Y a muchos les parece que Dios sigue en esa era, en esa etapa todavía, en ese tiempo, ¿sí? Porque Señor, te estoy pidiendo. Y parece que es como un WhatsApp que quieren que Dios le responda. Le envían ahorita, ahí está el visto, ya lo vio, ahorita me ha de responder. Pero Dios no es así. Dios está viendo nuestro corazón y está viendo si nuestro corazón está preparado ya para recibir lo que Él tiene para nosotros.
Así que si Él no me responde hoy, mañana, pasado mañana, eso no debe quitar mi confianza en Dios. Es más, debo confiar más en Él, porque si Él está retardando aún la respuesta para mí, es porque está viendo que me hace falta ensanchar mi corazón, crecer en alguna área para estar dispuesto o preparado para administrar su dádiva, o simplemente porque es demasiado grande y yo todavía no tengo el espacio suficiente para recibirla. Así es nuestro Dios, a la luz de todas las escrituras, así es nuestro Dios. Él no obra en el tiempo de los humanos, Él no obra en el cronos, Él obra en el kairos, ¿entienden? En el tiempo de Dios, no en este día, hoy, mañana, que ese es el cronos, que está de aquí corriendo y corriendo, el tiempo corre. No obra en ese tiempo, Dios obra en su kairos, cuando Él sabe que ya estamos listos para el tiempo de Él, para lo que Él quiere hacer para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, aunque no estén de acuerdo, así es. Dios obra en su tiempo, no en nuestro tiempo. Nadie se me duerma, ¿sí? Porque yo no viajé de Guayaquil algunas horas para venir a verlos dormir. Lo siento, no vine. No vine a verles dormir, ¿de acuerdo? Los quiero despierto. Hermano Josué, hoy podemos sacar una buena colaboración para manos extendidas. El que se duerma, $5 de multa. Y si alguien se enoja, 10. ¿De acuerdo? Y somos socios. No estoy bromeando. Es broma. Qué importante es aprender a confiar en el dador y no en las dádivas. Jesús lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Las dádivas son secundarias, pero nosotros entendemos mal el mensaje. Estamos corriendo y en pos de Dios por dádivas. Eso no es así. El camino de la fe no es ir en pos de las dádivas. Hay dádivas en abundancia, vendrán por añadiduras, pero lo importante es buscarle a Él primero. Confiar en Él, confiar en Él. Escuchen, esta es una reflexión sencilla. Necesitamos aprender a confiar en Él, y para confiar en Él necesitamos tener encuentros con Él. Por eso empecé diciendo, el camino de la fe es un camino donde Dios está presente. Dios está presente hablando y nosotros estamos oyendo, y eso es lo que produce fe. Y eso produce la confianza. La segunda acción importante. Bueno, antes de pasar a la segunda acción, quiero, para aquellos jóvenes y tal vez como nosotros, que estamos ya empezando el segundo tiempo, y para los que juegan el primer tiempo, ¿se acuerdan ustedes de lo que dice Habacuc 3:17? Vamos a Habacuc 3:17, porque no quiero dejarles todo lo que hemos estado reflexionando sin un sustento en las escrituras. Habacuc nos da una lección increíble. Qué precioso es el corazón de este hombre. Él no estaba buscando las dádivas, él estaba buscando al dador. 3:17. ¿Encontraron Habacuc? Es un libro un poco difícil, ¿verdad?, de encontrar, pero ustedes son experimentados ya en la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A ver, ¿qué es lo que dice Habacuc? ¿Qué es lo que le produce alegría? ¿En quién se va a alegrar? ¿En las vacas? ¿En las cabras? No, en las ovejas. No, en nada de eso. ¿En quién se alegra? En Jehová. Con todo yo me alegraré. Y eso es importante. La vida cristiana es una vida alegre, ¿de acuerdo? Es una vida alegre. Muchas veces nos han dicho que el que tiene la cara más larga es el más espiritual de la iglesia, y no es así. Que el más serio y el más bravo es el más espiritual de la iglesia. No es así.
Imagínense que el Señor mismo canta y se alegra en medio de su pueblo. Y se imaginan ustedes al Señor Jesucristo alegrándose con una cara súper seria, porque es muy espiritual, porque Él es más espiritual que nosotros, ¿verdad? ¿Se imaginan a David alegrándose en el Señor con una cara larga? No, ¿verdad? No hay manera. O sea, que la cara larga no es sinónimo de espiritualidad. Si alguien le ha estado apostando a eso para impresionar a otro, es mala apuesta, ¿de acuerdo? Es una mala apuesta, una mala propuesta. La espiritualidad es algo que va por dentro y que produce fruto, el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, el primero es gozo. Increíble, ¿no? Parece que nosotros nos enseñaron la religión de una manera equivocada. Y por eso nos cuesta alegrarnos en Dios. Hay muchas veces que replantearnos la vida cristiana y a examinar nuestras creencias y nuestros fundamentos para saber si realmente estamos siguiendo al Dios de la Biblia. Bueno, lo segundo que debo hacer es orar al Señor. ¿Cuántos hemos oído esto? Segunda acción que me lleva a ver la gloria de Dios es la oración. Zacarías estaba ofreciendo el incienso y el pueblo todo estaba orando afuera. La oración. Qué práctico y qué sencillo es esto. Ahora, ¿qué es la oración? ¿Alguien me da la definición de la oración? Es un diálogo con Dios. Amén. Eso es lo que es. Sí, eso es un diálogo con Dios. Sí, pero la oración es más que un diálogo. Es donde llegamos delante de Dios para dos cosas principales. Para recordarle a Dios cuán importante es Él en nuestras vidas. Cuán importante, cuán bueno es Él. La oración está dirigida primero para reconocer a nuestro Dios. ¿Sí? Reconocer a nuestro Dios. Y sí, decirle: somos tu pueblo. Y Señor, tú has ofrecido, has prometido a tu pueblo que lo vas a bendecir. Y yo soy parte de tu pueblo. Señor, si tienes bendiciones para mí, y tú conoces, porque Dios ya las conoce más que nosotros. No solo conoce las de ayer y las de hoy, conoce las de mañana también. ¿Y saben qué? Si nosotros aprendemos a honrarlo, a bendecirlo, a exaltarlo, a reconocerlo, tendremos no solo las de ayer y las de hoy, tendremos también las de mañana. Y lo vamos a ver al final de esta reflexión, que es así, que nuestro Dios es así, que nuestro Dios no es agarrado. ¿Sí? Hay muchas personas agarradas. Abren primero los dedos de los pies, pero nunca los de la mano. ¿Entienden? Sí, pero nuestro Dios no es así. Él es manos extendidas. Y no estoy promocionando manos extendidas, aunque sí debería de ser promocionado. Pero no estoy promocionando. Pero Dios está con su mano extendida todo el día, llena de regalos y de dádivas para sus hijos. Lo que necesitamos es acercarnos para tomarla, ¿de acuerdo? Él es un Padre bueno. Él sabe de qué tienen necesidad sus hijos. Y Él se complace en darle a sus hijos lo que necesitan, en saciar la necesidad de sus hijos. Ese es nuestro Dios. Pero nos han enseñado otro camino. A Dios hay que ir y presentarle el modelo de mi vida. Hay que ir y presentárselo, y si no te lo da, hay que reclamarle. Como que Dios fuera un espiritista. Dios no es un espiritista. Al espiritista tú puedes decirle: vengo a que me hagas tal cosa. Y adivina qué te dice él: mañana lo vas a tener. Mañana lo vas a tener. Si se te fue el marido o la esposa, mañana la tendrás de vuelta. Solo tienes que ir y arrancarle 3 pelos a la burra negra de la anca izquierda, traerme 3 gotas de orín de murciélago y traerme 4 garrapatas de llama, y tráemelos y mañana lo tendrás de vuelta. Pero a la gente le gusta eso. ¿En serio? Dile a una persona: mira, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios, orar a Él. No lo hace.
Pero dile que vaya. Bueno, nadie es aquí espiritista. No, pero si un espiritista le dice, ve y haz esto, va y lo hace. No le importa si tiene que remontarse allá buscando a las llamas. No le importa, pero va y lo trae. No le importa si la burra le patea, pero va y le arranca los pelos. A la gente le gustan las respuestas así, ¿verdad? Inmediatas. Y si no la tienen inmediata, se desanima. Pero nuestro Dios no está tan deprisa, ¿de acuerdo? Y algunos llegan y le dicen, Señor, ya llevo tantos días pidiéndote por esto. ¿Tú crees que yo vivo en eternidad como tú, que no me lo concedes? No tenemos que decirle eso, ¿de acuerdo? Solo tenemos que honrarlo con nuestras palabras. Vean, yo no sé cantar nada. Cuando a mí me dicen dame un fa, no distinguen si es un golpe aquí o el fa que yo di, pero no doy nada, ¿entienden? Pero aún así trato de cantarle al Señor, ¿de acuerdo? Hay que honrar al Señor, hay que honrar. La dádiva no le importa a Dios tampoco, le importa el corazón de lo que le estamos ofreciendo. Eso si tiene un aprecio para Dios. Orar. La oración le recuerda a Dios sus pactos, sus promesas, que Él ha decidido ofrecerle a sus redimidos. No tenemos que reclamarle. ¿Por qué creen que el evangelio de la prosperidad crece tanto? Florece tanto. Porque ofrece cosas inmediatas. Y ¿saben qué? A la gente le gusta ser engañada, y es engañada, suceden las cosas. Ahí, imagínense lo que les dije de los chamanes. En lo espiritual, en las iglesias también hay una versión. Hay una versión de eso. Sí, ven, si me das una ofrenda. Escuchen, el mensaje popular es este: todos tus problemas van a ser resueltos cuando vengas a Cristo. El día en que vienes a Cristo, todos tus problemas van a ser resueltos. ¿O no es ese el mensaje popular? Y yo les voy a asegurar, asegúrate que si alguien te está predicando que todo va a ser resuelto el momento en que vengas a Cristo, tienes que asegurar tu bolsillo, porque lo próximo que te va a pedir es una ofrenda. Es que siembres, porque solo el que siembra cosecha. Y es una distorsión completa de lo que Dios nos enseña. Claro que el que siembra cosecha, pero Dios no opera así. Entiendan, Dios no está metido en la agenda de cualquier persona. Dios tiene su propia agenda y Él la tiene para cada uno de sus hijos. ¿De acuerdo? O sea, nuestra agenda es nuestra. La de Dios es de Dios. Y no Dios se va a ajustar a nuestra agenda, sino nosotros a la agenda de Dios. ¿De acuerdo? Él es Dios. Hay gente que no le gusta lo que Dios hace y por eso nunca están conformes con nada. Espero que aquí no haya nada de eso, inconforme. Mira, lo que Dios nos da, lo que Dios hace, es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nada. Pero hay gente que cree que es más sabia que Dios. ¿En serio? Y tal vez aquí los hayan, pero espero que no. Y le han dicho: Señor, no es esto lo que nosotros queremos, no es esto lo que nos gusta, es esto lo que nos gusta. Ya tienen su propia agenda y todo tiene que encajar en esa agenda. No, olvídate, Dios no está interesado en cumplir tu agenda, y mejor que no la cumpla, porque Dios hace las cosas, mueve las cosas, y todo lo hace conforme a su agenda, conforme a su plan, conforme a su propósito eterno para cada vida. Y más nos vale a nosotros ajustarnos a su plan, a su propósito y a su diseño perfecto. Amén. Eso es, hermanos. Tú y yo no somos más sabios que Dios. Tú y yo no podemos corregir a Dios, ni decirle: te equivocaste en esto. No podemos hacer eso. No podemos, olvídense. Dios no se equivoca. Nosotros podemos estar muy equivocados, mas Dios no está equivocado nunca. Y lo que Él hace
es perfecto. Es perfecto. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Y ya dejemos de pedirle cosas sin sentidos a Dios. Si Él es nuestro Padre y Él conoce nuestras necesidades, mejor dediquémonos a honrarlo. A honrarlo. ¿De acuerdo? Bueno, y si es algo de vida o muerte, entonces sí, corramos y digámosle: Señor, si tú no me salvas, sabes que voy a perecer. Podemos hacerlo. Señor, tú eres mi salvación, y si tú no me salvas en esta situación, voy a morir. Y Dios no nos va a dejar morir. Él es un Padre bueno. La última acción que nos lleva a ver la gloria de Dios es que debemos creer. Es que debemos creer. El camino de la fe es creer en Dios, ¿verdad? Es creer en Dios. Ese es el camino de la fe. Es creer en Dios. No fingir como que le creemos. Es creer en Dios. Imagínense, Zacarías era perfecto, porque guardaba todas las ordenanzas, todos los mandamientos. Él no quebrantaba ninguno. Él era irreprensible, era perfecto. Pero cuando el ángel llegó, no creyó. Y si le pasó a Zacarías, si Zacarías tuvo un problema de incredulidad, ¿nos puede pasar a nosotros o no? Nos puede pasar a nosotros. Le pasó a este hombre, y adivina dónde le pasó: en el templo. Y adivina en qué momento: ante la gloria de Dios. Y ante un mensajero directo del trono de Dios. No le creyó. Eso es tremendo. Es tremendo, hermano, lo que somos capaces de hacer. La incredulidad es un problema de muchos corazones de personas que llevan años en la iglesia. ¿No creemos que lo que Dios está haciendo es lo mejor? Nos cuesta creer. Ahora, Zacarías había pasado toda su vida pidiéndole al Señor un hijo, toda su vida de casado. ¿Sí o no? Sí, toda su vida de casado le había pasado pidiendo al Señor. Y llega el día en que el mismo mensajero, escuche, el que lleva los mensajes más importantes y directos de Dios, está delante de él. Gabriel. Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Ese mismo le lleva el mensaje y Zacarías no cree. Y por eso se quedó mudo. No mudo como en ecuatoriano, porque un mudo en ecuatoriano es como, sí, bueno, no sé si se quedó. No, él se quedó mudo de no hablar, ¿de acuerdo? Así que no estoy ofendiendo a nadie, ¿de acuerdo? Yo estoy solo aclarando que no se quedó mudo en términos ecuatorianos. Él se quedó mudo de no poder hablar como consecuencia de su incredulidad. Déjenme decirles que la incredulidad siempre cierra la boca de las personas. Y si la abren, van a decir cualquier cosa, pero no algo que bendiga, ni que glorifique, ni que honre a Dios. Un incrédulo no puede dar una palabra de bendición. Zacarías se quedó mudo. ¿Pero por qué? Porque no le creyó. Ahora, si yo vengo aquí como un mensajero, no me asusta si no me creen. Lo más probable es que no me crean lo que estoy compartiendo. Y por eso no les dije: esta es palabra de Dios. Esta es una reflexión, para que todos reflexionemos, ¿de acuerdo? Para que todos reflexionemos. Y porque no le creyó a Dios, él se queda mudo. Hay un contraste increíble entre Zacarías y María. Reciben una noticia similar de un hijo que en sus propias facultades no lo pueden dar a luz. No lo pueden ni siquiera concebir, menos dar a luz. Elizabeth era estéril y Zacarías dice: ya estoy viejo. ¿Cuántos entienden ya lo que Zacarías está diciendo? O sea, además de que la mujer es estéril, él ya no puede engendrar hijos, ya es viejo. ¿Entienden? Ya está en la definición por penaltis. Aquí solo Dios puede hacer el milagro.
Y entonces viene y no cree. Pero María recibe la misma noticia y cree. Es el mismo mensajero, es Gabriel, ¿verdad? Es Gabriel. El mensaje está relacionado, es concebir un hijo de forma milagrosa. Es el mismo mensaje, pero las reacciones fueron completamente distintas. Hicieron hasta las mismas preguntas, ¿sí? Es decir, que tenían la misma teología, la misma enseñanza o la misma doctrina. Hicieron las mismas preguntas, pero sus corazones respondieron de forma diferente. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Ahora entiendo por qué la religión católica es más grande que la evangélica. Los que siguen a María son más obedientes. No, eso no es teología. Quiten eso, bórrenlo. Estoy bromeando. Pero los marianos como que no, nada tiene que ver eso. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hay un ejemplo grande de María. Increíble. A ella no le importó cómo Dios lo iba a hacer. Sí le preguntó, pero no dudando. ¿Entiende? Sino: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Dios tiene su forma de hacerlo. A ver, diga: Dios tiene su forma de hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es creerle. ¿Sí? ¿Cómo Dios lo hará? Eso le corresponde a Él. Lo que a mí me corresponde es creerle. Amén. Si hay una responsabilidad en todo esto, es creer en Dios. ¿Cómo Él lo hará? Eso ya depende de Él. ¿De acuerdo? Y si Él ha dicho que lo hará, lo va a hacer. Nuestro Dios no es un estafador. ¿De acuerdo? No. Él ni siquiera está buscando nuestro dinero. Él simplemente está buscando cómo bendecirnos. Si Él dice que funcionará, va a funcionar. Algo tremendo hay aquí. A pesar de la incredulidad de Zacarías, Dios responde con el hijo. Dios responde con un hijo. Bueno, lo reprendió. ¿Sí? Quedarse mudo fue una reprensión para él. Tu incredulidad será reprendida. Vas a quedarte mudo. Y vean lo que pasa. A pesar de su incredulidad, Elizabeth, sin ninguna posibilidad de quedar embarazada, queda embarazada. ¿Qué era lo que pedía esta pareja? Un hijo. ¿Y qué les dio Dios? Un hijo. No les dio un hijo, les dio a Juan el Bautista y les da el nombre. ¿Quién es Juan el Bautista? El más grande de los nacidos de mujer. O sea, no les dio un hijo, les dio el precursor del Mesías. Por favor, escuchen, cuando Dios responde, desborda, nos da siempre más de lo que hemos pedido o merecemos. Qué bueno es nuestro Dios. Les dio a Juan el Bautista. Allí ya los años no importaban. ¿Cuántos años pasó pidiendo un hijo? ¿Pasaron pidiendo un hijo? No sabemos. Pero en este momento, cuando sabían que era la voz que iba a ir delante del Señor, preparándole un camino al Mesías, al mismo Dios manifestado en carne, ¿qué importaban los años? ¿Qué importa que tenga 5, 10 años para criarlo? Ya no importa. Lo que importa es que yo no me quedaré sin descendencia espiritual. Me quedaré con una descendencia espiritual. Zacarías, si no hubiese tenido un hijo, se queda sin descendencia. Pero Dios le dio la descendencia. Zacarías y Elizabeth tienen una herencia gloriosa en el reino de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos, darnos una herencia gloriosa en su reino. Bendito sea lo que Dios hace. Amén. Él tiene la razón en todo. Amén. Su agenda es perfecta. Vale la pena confiar en Él. Vale la pena orar honrándolo, reconociéndolo.
vale la pena creerle. ¿Por qué? Porque Él va a obrar y siempre va a obrar en abundancia. Siempre va a darnos más de lo que merecemos. Él va a desbordar nuestro vaso. Es mejor tener un vaso grande. Y muchas veces Dios se toma tiempo para que nuestro vaso vaya ensanchándose. Y si tú eres un vaso del Señor, vale la pena confiar en Él. Confiar en Él. Les invito a que se pongan de pie. En este camino no estamos jugando nuestro juego. Las reglas no las ponemos nosotros, las pone Dios. Y es mejor que así sea, porque el juego de Dios es perfecto. Nosotros no. Nosotros no lo somos. Mira, aunque haya burla, aunque haya cualquier comentario, cualquier cosa que te diga ¿dónde está tu Dios? Eso no importa. Lo importante es que tú sepas dónde está tu Dios. Y tu Dios está en los cielos, en lo alto, de donde viene toda dádiva y todo don perfecto. ¿Sí? Y nadie que te diga dónde está tu Dios está en el cielo, está aquí abajo, aquí moviéndose. Ellos no producen la fe, ellos producen incredulidad. Lo importante es oír al que está en lo alto. Él es el que produce fe. Hoy ustedes estaban escuchando 3 voces seguramente. No solo la mía, estaban escuchando la voz de su corazón también. Y probablemente una voz extraña estaba tratando de decirles, no, no es así. Siempre oímos 3 voces cuando estamos delante de la palabra de Dios. Los 3 terrenos, los 3 tipos de terrenos. El sembrador sale a sembrar. Todo está relacionado. Una vez alguien dijo que yo no me iba a levantar. Y fue una persona en una posición importante, muy importante. ¿Y saben qué le dije yo? Tienes toda la razón. Y es mejor que yo no me levante. Pero si Dios quiere, yo me levantaré. No en mis fuerzas, sino en su diestra. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. No tenemos que maquillar nada delante de Dios. Solo tenemos que aferrarnos a su diestra poderosa. Es lo único que importa. Y es lo único que nos va a llevar. Y eso es lo único que opera sobrenaturalmente. Hermanos, la vida cristiana no es para vivirla humanamente en nuestras facultades y habilidades. Es para vivir en la presencia de Dios y viendo la manifestación de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que usted u otra persona puede hacer es humano, es terrenal. Lo que Dios hace es divino, es eterno. Y es lo que vale la pena.
El camino de la fe es un camino para crecer. Y Dios lo ha diseñado todo para que crezcamos. Todo lo ha diseñado para que crezcamos. Todo lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra congregación, está diseñado para que crezcamos. Dios es un Dios de jornadas, de etapas. Y las jornadas son distintas, son diferentes. No tiene que ser como la anterior, tiene que ser como Dios la ha diseñado para llevarnos a la meta. Así tiene que ser. No tratemos de arreglarle el plan a Dios, que vamos a arruinar nuestras vidas. El plan de Dios seguirá y se llevará a cabo de manera perfecta. Señor, gracias por diseñar un camino de fe, un camino perfecto para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Oh, Señor, danos un corazón agradecido, un corazón creyente, un corazón confiado en ti, un corazón libre de religiosidad, un corazón genuino. Danos, Señor, el corazón con el cual tú puedes trabajar y sembrar, Señor, y cosechar el fruto que tú esperas al final de nuestras vidas. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes y que ayudes a esta congregación a buscarte, Señor, para oír de ti, para oír la voz, tu voz a través de tus mensajeros, Señor, a no dudar. Y si hemos dudado, Señor, perdónanos, aunque pasemos por las consecuencias, pero perdónanos. Y obra, Señor, conforme a tu corazón, no conforme a nuestro corazón. Porque tú obras desbordando tu gracia, tu abundancia, tu misericordia, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Salvador. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé el Salvador. Sana
¿Cuántos hemos sentido un toque del Señor fresco en esta mañana? ¿Cuántos pueden alzar la mano? Hemos sentido una palabra de Dios para nuestras vidas. Hermanos, atesoremos esa palabra. Pidámosle que el Señor lo selle en nuestro corazón, lo guarde en nuestro corazón. Y que esa palabra la podamos poner en obra, en práctica. Y que esa palabra dé fruto. No al 10, no al 20, al 100%. Porque, como decía el hermano Norberto, Dios nos da en abundancia. No solamente nos da lo que pedimos, nos da y sobreabunda, se desborda la bendición de Dios. Guardemos en nuestro corazón esa palabra, amén. Y si has sentido un toque del Señor, cantemos de nuevo. Me ha tocado. Amén. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y ahora sé agradecidos por haber enviado a tu siervo a este lugar, Señor, por haber traído al hermano Norberto, Señor, para que sea un canal de bendiciones para nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios amado, por este mensaje. Séllalo, por favor. Séllalo, por favor, en nuestros corazones. Gracias por su vida, Señor. Y queremos pedirte que en su retorno, mi Dios amado, lo lleves con tus ricas bendiciones, con tu protección, Señor, no solamente a él, también a Nehemías y también a su esposa, Señor. Gracias porque tú utilizas a tus siervos para hablarnos, mi Dios amado. Y queremos también bendecir, Señor, a la congregación que Él está ahora dirigiendo, Señor. Tanto en Cumandá como en Guayaquil, Señor. Bendice a los hermanos allá. Bendice a los hermanos en Cumandá y en Guayaquil, Señor. Gracias, mi Dios amado. Amén. Amén. Mandamos un saludo, amén, hermanos, a los hermanos de allá de Guayaquil y de Cumandá. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Y gracias, hermano Norberto. Siempre es una bendición